Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 7. No a la egolatría, sí a la abnegación. Este pasaje nos habla sobre la naturaleza del universo, la humildad y la entrega como camino hacia la plenitud. Y, si lo relacionamos con la meditación, nos ofrece una enseñanza profunda sobre cómo alinear nuestra mente y nuestro ser con la sabiduría del Tao. Vamos a desglosarlo poco a poco y a relacionarlo con la meditación, una herramienta clave para conectar esta sabiduría profunda. Pasaje. El cielo y la tierra son eternos. El cielo y la tierra deben su eterna duración a que no hacen de sí mismos la razón de su existencia. Por ello, son eternos. El sabio queda atrás. Por lo mismo es el primero. Está desapelado. Por eso es uno con todo. A través de sus acciones generosas, logra la plenitud. Explicación del pasaje. Comencemos con la primera parte. El cielo y la tierra son eternos. El cielo y la tierra deben su eterna duración a que no hacen de sí misma la razón de su existencia. Por ello, son eternos. Aquí, Lao Tzu nos muestra que el cielo y la tierra, es decir, la totalidad del universo, no existen con un propósito egoísta, no buscan justificar su existencia ni aferrarse a una identidad, simplemente son, fluyen con el Tao, con el orden natural de todas las cosas. Si aplicamos esta idea a la meditación, vemos que cuando intentamos controlar nuestra mente, definirnos rígidamente o aferrarnos a pensamientos e identidades, creamos sufrimiento. La mente se apega a deseos, miedos y preocupaciones, y en ese intento de sostener una identidad fija, nos desconectamos del flujo natural de la vida. Pero en el momento en que nos rendimos a la experiencia del presente, sin intentar justificarnos ni aferrarnos, descubrimos una paz profunda. Nos volvemos como el cielo y la tierra, abiertos, sin resistencia, en armonía con lo que es. Y precisamente por no intentar perpetuarse ni poseer nada, su existencia es infinita. Después el pasaje continúa. El sabio queda atrás, por lo mismo es el primero. Este principio parece contradictorio, pero en realidad encierra una gran verdad. En la sociedad se nos enseña a competir, a buscar reconocimiento, a querer estar adelante. Pero en la filosofía del Tao, la verdadera grandeza surge de la humildad. El sabio no busca imponerse, no lucha por estar al frente. Permanece en la quietud, observa, deja que el flujo de la vida lo lleve. Y por eso, sin buscarlo, se convierte en el líder, porque su presencia no es forzada, sino natural. En la meditación, esto se traduce en aprender a soltar la necesidad de control. Cuando nos sentamos a meditar, muchas veces queremos alcanzar un estado específico. Queremos que la mente esté en calma o que ciertas emociones desaparezcan. Pero la verdadera transformación ocurre cuando nos rendimos, cuando aceptamos lo que hay en el momento presente, sin intentar manipularlo. Estar desapegado es no estar apegado. El desapego en el Tao no significa indiferencia ni desconexión, sino la capacidad de vivir sin aferrarse a lo transitorio. Cuando el sabio deja de identificarse con el ego, con las etiquetas, con los deseos personales,
se disuelve en la totalidad del universo. En la meditación, este desapego es clave. Después, Lao Tzu dice: está desapelado, por eso es un uno con todo. Observamos los pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Nos damos cuenta de que no somos nuestras preocupaciones, nuestros miedos o nuestras expectativas. Simplemente somos consciencia presente, vastedad, lo mismo que el cielo y la tierra. Finalmente, el pasaje concluye así: a través de sus acciones generosas, logra la plenitud. Aquí se nos recuerda que el verdadero camino no es acumular para uno mismo, sino entregarse. La plenitud no llega de la búsqueda constante de satisfacción personal, sino de la capacidad de compartir, de vivir con generosidad, con entrega. En la meditación, esto significa que cuando soltamos la idea de yo, cuando dejamos de poner al ego en el centro, experimentamos una sensación de conexión con todo lo que existe. Nos damos cuenta de que nuestra verdadera naturaleza no es separada, sino parte de un todo más grande. Gracias por acompañarme hoy en este capítulo sobre sabiduría antigua y filosofía. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco más de esta sabiduría y filosofía y darle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.